Y si son cosas que nosotros estamos constantemente reafirmando y reafirmando y reafirmando, ya es algo que se impregna en nuestro cuerpo sutil mental o ya se impregna en nuestra mente, ya se convierte en una creencia. Hola, bienvenida, bienvenido a Mi Esquinita de Cielo, un espacio en el que creemos en la espiritualidad aplicada en la vida cotidiana. Nuestro lema es crear, alquimizar, viajar y amar. Crear nuestro propio cielo, alquimizar nuestra sombra, viajar para autodescubrirnos y aprender a amarnos a nosotros mismos y a los demás de forma equilibrada. Muchas gracias por estar aquí y en el video de hoy vamos a hablar de higiene espiritual, cuidar lo que consumimos. Y bueno, en este video vamos a hablar cómo, así como nosotros al momento de comer alimentos que ya sea que tengan muchas grasas saturadas o muchos azúcares refinados o que simplemente tiene demasiados químicos o conservadores que nos hacen daño a nuestro cuerpo, pues llega un momento en el cual nuestra digestión, nuestro organismo no se siente en su 100% y nosotros lo notamos. Notamos que hay comida que al momento de ingerirla, a pesar de que nos encante mucho su sabor, llega un momento en el que físicamente nos sentimos mal y eso pues puede llegar a tener unas repercusiones en nuestro día a día, pues de como no tan graves a, por ejemplo, de ay, es que me siento más cansado porque el cuerpo está haciendo digestión, o ay, es que me siento un poco inflamada, ¿no? Y se queda así. A problemas un poco ya más grandes como personas que tienen problemas ya hasta crónicos de gastritis o de colitis, y son cosas que si uno vive con eso puede darse cuenta que es bastante frustrante y bastante pues desesperante incluso. Pero bueno, digamos que aquí vamos a hablar de el símil de así como hay comida que es muy pesada para nosotros y la consumimos porque nos agrada, también hay cierto como contenido de entretenimiento en redes sociales, en la televisión, que nosotros consumimos y ya sea que en el momento pueda ser muy satisfactorio, pero llega un punto que más adelante, aunque tal vez no sea tan perceptible para nosotros, ese contenido pueda llegar a ser dañino. Tal vez no para nuestro cuerpo físico, pero sí podemos darnos cuenta de que nos sentimos más cansados, nos sentimos más desesperanzados, nos cuesta más trabajo conectar o contactar con emociones un poco más positivas o en todo esto de la espiritualidad que tienen una vibración más alta, como la tranquilidad, la paz, la felicidad, la confianza de que todo va a estar bien. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Entonces espero que les guste y que les agrade este video. Primero que nada, antes de abordar un poquito más de todos estos temas que vamos a estar hablando, si bien en este símil en el que pues hablamos de la comida y cómo nuestro estómago la digiere y hace este proceso de digestión de lo que consumimos, sacar los nutrientes y quedarnos con eso para que nuestro cuerpo pues pueda seguir funcionando adecuadamente, y lo que no, desecharlo. Digamos que en nosotros al momento de consumir material, al momento de consumir cosas de entretenimiento, libros, películas, noticias, lo que sea, lo que nosotros consumamos día con día, aunque nosotros podamos pensar que no o no lo conceptualicemos, digamos que también se hace un proceso de digestión, pero digamos que nuestro gran como estómago digamos que este organismo, el encargado de hacer esta digestión del contenido multimedia o el contenido de entretenimiento o de conocimiento que nosotros consumimos, es nuestro cerebro. Nosotros al momento de todo lo que nosotros estamos consumiendo, todo eso se guarda en nuestro cerebro, ya sea en la memoria de corto plazo o de largo plazo, y en el sueño muchos investigadores han hablado de que cuando nosotros soñamos cosas que nos pasan en nuestro día a día, por ejemplo, no sé, vemos una película en la noche o a mitad de la tarde y cuando nos dormimos soñamos con alguna situación, con algún paisaje, con algún personaje. Digamos que esas son cosas que nuestro cerebro pues hace justo este proceso como de asimilación o hace este proceso como de alimentación, y es una forma en la cual se hace esta digestión. Sin embargo, digamos que así como nuestro organismo, como nuestro cuerpo cuando ingerimos cosas, al momento que hace la digestión,
digamos que tira lo que no le sirve, se queda con ciertas cosas, con ciertos, pues no sé, minerales, con ciertos nutrientes que al final pues van a ir llevando hacia cada una de las células y los organismos de nuestro cuerpo, bueno, los órganos de nuestro cuerpo que lo necesiten. Digamos que lo que consumimos, nuestro cerebro se lo va a quedar cuando son cosas que constantemente vamos repitiendo. Un poco vamos a hablar de eso más adelante, pero digamos que las cosas que se quedan, los nutrientes, o en este caso la información que se queda, va a ser transmitida, tal vez no tan literalmente, veremos que sí, pero digamos que es transmitida tanto a nuestro cuerpo físico, pero también a nuestros cuerpos sutiles. En la espiritualidad se tiene la noción de los cuerpos sutiles, en el yoga se les llama como koshas, envolturas, y básicamente nos habla como pues esta noción de que somos más allá de nuestro cuerpo físico, pero nosotros vamos a pensarlo de esta forma un poco más simplificada, en que todos estos nutrientes, o más que nada información, se va a ir a nuestras emociones y a nuestra mente. Pensemos en el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Entonces, al mismo tiempo, esta información pasa a estos cuerpos sutiles, a nuestra mente y a nuestro corazón. También, si lo que estamos consumiendo nos genera una cierta emoción, por ejemplo, vemos una película, no sé, incluso esas comedias románticas, la vemos y sentimos como esa alegría, esa emoción, pues digamos que eso se va a quedar impregnado en nosotros por un momento, y nuestro cuerpo va a generar dopamina y estas hormonas que están asociadas a emociones positivas, y eso el cuerpo lo va a recibir. Sin en cambio, vemos una película de terror, esa emoción de susto, de espanto que se genera en nosotros, pues el cuerpo va a segregar esas hormonas que están asociadas al estrés, por ejemplo el cortisol, y se va a recorrer por todo el cuerpo. Entonces también el cuerpo se va a impregnar de las cosas que consumimos. Si vemos una noticia que nos molesta y constantemente estamos sometiéndonos a eso, pues nuestro cuerpo está generando constantemente todas estas hormonas, y se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando en nosotros. Asimismo, un poco similar a lo que hablábamos, si nos vamos a nuestras emociones o al cuerpo sutil emocional, pero manejémoslo a nuestras emociones. Si nosotros constantemente estamos sometidos a noticias que nos entristecen, que nos enojan, que nos crean impotencia, constantemente estas emociones las vamos a experimentar. Y como ya vimos recientemente, nuestras emociones causan en nuestro cerebro la segregación de ciertas hormonas, y estas hormonas van a recorrer nuestro cuerpo y van a tener un impacto. Si constantemente estamos generando mucho cortisol, que es la hormona del estrés, hay estudios que demuestran que estar constantemente segregando esa hormona es negativo para nuestra salud. Pero también si estamos constantemente sintiendo tristeza, sintiendo enojo, sintiendo emociones que también espiritualmente se conceptualizan con una vibración más baja, pues vamos a estar siempre en ese estado de conciencia, en ese estado, incluso en esa vivencia. Vamos a acostumbrarnos a estar tristes, a estar enojados, a estar molestos. Y por último, a un nivel mental, o a este cuerpo sutil mental, si nosotros estamos constantemente reafirmando ciertas cosas en noticias, en películas, en series que vemos, tal vez no son tan literales, pero hay muchas veces en las que en la superficie conscientemente nosotros vemos una imagen, vemos una historia, pero debajo inconscientemente hay un mensaje que nosotros podemos estar recibiendo. Hay películas, hay libros, hay mitos, hay fábulas que pueden parecer tan simples, o incluso no, pueden ser como cosas que nos parezcan obras maestras. Por debajo puede venir un mensaje bastante bello, por ejemplo, de superación, de esta búsqueda de uno mismo, de este viaje del héroe para desarrollar valentía, felicidad, amor, compañerismo. Pero también hay series, películas, novelas que por debajo de la mesa también nos traigan un mensaje de que el mundo es negativo siempre, de que la humanidad ya está perdida, de que la humanidad ya está condenada. Y si son cosas que nosotros estamos constantemente reafirmando y reafirmando y reafirmando, ya es algo que se impregna en nuestro cuerpo sutil mental, o ya se impregna en nuestra mente, ya se convierte en una creencia.
también viéndolo de una forma un poco más material. Digamos que también se sabe que nosotros al hacer una actividad podemos realizarla, pero si la dejamos mucho tiempo sin hacer, al momento de querer volver a hacerla, vamos a necesitar volver a aprenderla, a volver a enfrentarnos a ella y no vamos a tener tan fresca la noción y el recuerdo de cómo lo hicimos. Sin embargo, si empezamos a hacer una actividad y se convierte en un hábito, para nosotros va a ser mucho más fácil hacer la actividad porque ya nuestras redes neuronales hicieron un camino en el cual, vamos a, no sé, a andar en bicicleta, no sé, claro, vamos a cocinar, no sé, arroz, ya sabemos cómo cocinar arroz, ya sabemos cuánto tiempo se queda, ya sabemos cuánto se cocina, ya sabemos cuánto de agua, ya sabemos cuánto de arroz, vamos a jugar, no sé, vamos a jugar uno, ya nos conocemos las reglas, ya sabemos cómo jugar, vamos a tejer, a bordar, claro, ya sabemos cómo hacerlo, ya son esas cosas que al estar constantemente repitiéndolas, pues nosotros ya es más fácil recordarlas. De igual forma es como se crean estas creencias y cómo se van reforzando en nosotros. Por ejemplo, el humano es malo por naturaleza. No importa cuánto intentes cambiar las cosas, todo va a seguir igual. El humano está condenado a su destrucción. No puedes confiar en otras personas. La avaricia es algo nato de la humanidad y no hay nada que podamos hacer. Estas creencias que si nosotros las tomamos como verdades, las creemos, vamos a salir al mundo y vamos a replicarlas, porque aunque nosotros no quisiéramos que fuera de esa manera, nosotros ya nos lo creemos. Si a nosotros esas creencias y esas nociones que tanto consciente como inconscientemente se nos vende, y bueno, las personas que se dedican a las artes pues ya tienen este discurso muy programado. No sé, tú le dices a un padre que quieres estudiar, no sé, pintura y te dice, no, nunca vas a vivir de eso, a que tal vez nadie te lo ha dicho conscientemente, pero tú como tu paso en la tierra, te has dado cuenta que la gente tiene la creencia de que si quieres ser pintor no vas a ganar nada, como ninguna remuneración económica, tal vez te conviertes en godín y ese no era realmente el anhelo de tu corazón, pero tal vez nadie te lo dijo textualmente, pero ya está ya está programado en la realidad en la que estamos y no hicimos este trabajo de cuestionárnoslo y simplemente lo pensamos y lo seguimos, no lo cuestionamos y hasta nosotros lo reforzamos. Entonces, esto fue una pequeña desviación solo para decirnos o solamente para que quede claro la importancia de las cosas que consumimos. Tal vez en nuestro día a día no pensamos que lo que nosotros estamos viendo puede afectarnos tanto, tal vez no afectar, pero va a tener unas repercusiones mayores en nosotros mismos. Ahora bien, quisiera dejar muy claro que este video no quiere dejar el mensaje en que hay que darle la espalda a las cosas que son negativas o que son difíciles de enfrentar y que solamente hay que ver cosas positivas, cosas que dejen mensajes lindos y tranquilizadores. Y por ejemplo, cuando se trata de las noticias, rehusarnos a ver las cosas que pueden ser incómodas y que pueden ser dolorosas, y al pensar como yo no quiero involucrarme en eso, no quiero ensuciar mi energía, no voy a ver eso. Creo que en cuestión de ficción, porque muchas veces justo como decimos es ficción, podemos llegar a ser un poco más como laxos para seguir viendo las mismas cosas y seguir nosotros creando y perpetuando estas mismas programaciones que se nos están metiendo. Tampoco digo que hay que privarnos de ver las series y las cosas que nos gustan, solamente hay que como ser conscientes de cómo me hace sentir lo que estoy viendo y tal vez un poco ver la historia que estoy viendo y pensar cuál es el mensaje que me está vendiendo y si quiero seguirlo perpetuando o no. Incluso vemos algo y decimos, no, este mensaje que hay detrás no me gusta, no me agrada y no te lo compro. Y yo pensar que yo no te lo estoy comprando y yo no voy a, cuando siga en mi día a día, a seguirlo como divulgando, o no divulgando, tal vez seguir predicando con ese ejemplo y seguir creyéndolo y seguir haciéndolo parte de una creencia y seguir manifestándolo, sería una forma como responsable de consumir esas cosas. Aunque creo que es importante modular es como si te encantan las galletas, si te encantan como las papas, ve y cómpratelas, pero que no sea algo que consumas diariamente porque sabes que eso eventualmente te puede hacer daño.
Pero bueno, regresando al punto anterior, en la ficción siento que justo hay que no tomárnoslo tanto como una ficción, no es real, ver que esas cosas en nosotros produce algo y estar en este constante miedo, en este constante como suspenso, en este constante, tal vez hasta normalización de cosas que nosotros tal vez deberíamos decir, esto no está bien, esto no habría que replicarlo, incluso esto no habría que romantizarlo. Pero bueno, digamos que eso es en la cuestión de la ficción, pero en la cuestión de las cosas que están en nuestro plano de realidad, por ejemplo, pues las noticias, el informarnos de lo que está pasando, creo que es muy peligroso irnos al extremo de no consumir y no ver nada de eso. Y por eso me gustaría que lo conceptualizáramos de esta forma, como haciendo como una línea en la que estamos viendo los extremos. Estaría el extremo de, al momento de ver las noticias, tomárnoslo todo personal y todo incluso demasiado en serio, dejar que lo que nos están contando llegue a emocionalmente a como a secuestrar nuestras emociones y llegar a controlar cómo nos vamos a sentir durante todo el día. Y este extremo podríamos llamarlo como ser hipermaterialista, tomarte este plano demasiado en serio, y el otro plano sería el no voy a consumir nada de noticias, no voy a informarme, quiero saber lo menos posible, sería crear un escapismo, y si lo hacemos desde esta perspectiva espiritual sería hacer un escapismo espiritual. Yo invito que aquí nos vayamos a el punto del medio o el camino del medio, como también se le puede llamar en el budismo, en el cual, en efecto, no caigamos en incluso hasta el nihilismo de no, nada importa de lo que está pasando, pero tampoco de que todo el día estemos pensando en eso y de que emocionalmente, como vi esta noticia, ya siento que incluso mi día cambió, o durante mucho tiempo de mi día estuve muy enojada, estuve muy cansada. Es como a nuestra propia mente, a nuestras propias emociones, darle un descanso y darle un break y darle un alto, ponerle el límite de cómo la información que yo acabo de recibir me va a afectar a lo largo del día. Y en este camino del medio sería ser el observador. Y en este sentido me gustaría retomar la frase de no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, de Pierre Teilhard. Espero estarlo pronunciando bien. Pero justo es no olvidarnos estos dos polos. Si bien nuestro origen es espiritual y estamos en este plano material, en esta realidad, pues para aprender, para seguir creciendo, para vivir experiencias, no hay que olvidarnos que en este momento estamos aquí, experimentando la tierra, y que nosotros, si bien somos uno con el todo, y que cuando lo reconocemos y vivimos a través de ello, estamos haciendo una muchísima ayuda a cuando hablamos de uno con el todos al todo. Pero también digamos que la otra parte sería que al pues darnos cuenta que estamos viviendo una experiencia humana, que nosotros nos involucremos con este lado humano, que vivamos la experiencia y que incluso en nuestro actuar pues vivamos justo todos somos uno, entonces yo voy a tratar al otro con amor, con respeto, con compasión. Pero justo hay que darnos cuenta de nuestra responsabilidad, de nuestro accionar y de sí hacer y de sí actuar. Y por eso también es importante estar bien anclados a que estamos en la tierra, y hay que estar conscientes de lo que está sucediendo. Tal vez nosotros vemos claramente cosas en nuestra realidad que no nos gustan, y hay que ser conscientes y hay que tener muy claro de que somos capaces de cambiar nuestra realidad, y tanto podemos cambiarlo desde esta esfera espiritual, que sería nosotros aportar a nuestra realidad, aportar tanto a la tierra, al plano material en el que estamos, pero también a nosotros y a nuestra vida, vibrar en una energía alta, lo que se conoce como vibrar alto, que incluso puede llegar a parecer muy superficial. Digamos que el trasfondo de ese enunciado, de esa idea, es que nosotros vivamos nuestra vida y vivamos nuestro día a día y nos dirijamos al mundo y hacia los demás con compasión, con cariño, con fe, con esperanza, con amor a nosotros, amor al otro, amor al todo. Ese digamos que es como el significado de vibrar alto, no solamente como decir, ay, todo es hermoso, no, también cuando nosotros nos dirijamos hacia los demás, cuando
vivamos, experimentamos nuestra vida, aún en las cosas negativas, nosotros intentar en nuestra propia área de acción y en nuestro propio centro estar conectados y siempre estar arraigados a que todo va a estar bien. Y que nosotros podemos traer el bien, la luz, el amor a las personas y a las situaciones y a los lugares a los cuales nos estamos no enfrentando, pero nos estamos como acercando. Y bueno, así como podemos hacerlo manejando nuestra vibración y manejando nuestros pensamientos y trabajando nuestras creencias, también podemos cambiar nuestra realidad a través de la acción. Justo toda esta teoría y todas estas sentimientos de el vivir en amor, vivir en paz, vivir en armonía, llevarlo a la práctica. Cuando te encuentres con el otro, tratarlo con el mismo cariño, con el mismo respeto a cómo te tratarías a ti y cómo tratarías a una persona cercana. En no reaccionar desde la ira, la impulsividad, el pensar las cosas y el momento de relacionarte con esa otra persona, hacerlo desde el amor. Y entonces ahí nuestra visión de la vida cambia. Incluso también nuestras acciones, eso es como llevarlo desde lo más básico y lo que todos deberíamos de hacer, que es tratar al otro con respeto y tratarnos a nosotros mismos igual con respeto, se puede llevar hasta lo macro, ¿no? Por ejemplo, que tú como persona te des cuenta que de todas las injusticias que existen en este plano, que están para que nosotros las trascendamos, lo que a ti más te afecta es que, no sé, te des cuenta que a ti lo que más te afecta es la contaminación de los mares, de los arrecifes, que tú hagas algo al respecto, que dones, que investigues, que divulgues, incluso que tú vayas y hagas labor de limpieza, que hagas todas esas cosas que están en tu campo de acción y que también estén alineadas con el llamado de tu corazón, también son formas en que nosotros estamos transformando la realidad y desde la actividad, desde el ir y el hacer. Entonces, si nosotros vivimos nuestra realidad con esta visión y estos lentes de voy a ver las cosas a través del amor, de que sé que afuera hay mucha densidad y hay mucho miedo que se ha como que transformado en envidia, en odio, en deshumanización, pero yo decido verlo desde el amor, eso es transformar la visión que tenemos en nuestra realidad. Pero también el contenido que nosotros consumimos, como decía, ya sea ficción, ya sea noticias, ya sea contenido de entretenimiento, también es como las otras personas, ya sea los creadores o toda la corporación, todo el instrumento que crea y arma pues todo lo que estamos consumiendo, es la visión que ellos tienen y que incluso quieren comunicar de la realidad. Y tú ya decides si la compras, si tú la integras en ti y si tú la enseñas y la externas cuando vas con las demás personas y cuando vives tu vida, o si decides no, todo esto que yo he consumido, todo esto que yo he creído, que yo he construido, decido no creerlo más y decido no enseñarlo más y decido no practicarlo más en mi día a día. Y es difícil y es claro un trabajo de autotransformación, pero una parte de este trabajo de transformación es ser consciente de cómo lo que consumimos también nos vende estas ideas, nos implanta estas creencias y nosotros saber cuándo poner nuestros límites y saber qué consumir y qué no. Y también algo muy importante que tenemos que tener en claro es que donde nosotros ponemos nuestra atención es donde ponemos nuestra energía. Por eso, al estar constantemente viendo contenido, ya sea de ficción, de entretenimiento o informativo, de noticias que justo den estos mensajes de odio, de separación, de miedo, de incompetencia, de que nada tiene sentido, de que el ser humano es malo por naturaleza, todas esas cosas donde nosotros estamos poniendo constantemente nuestra atención y constantemente lo estamos viendo y constantemente nos estamos alimentando de eso, lo estamos fomentando en nosotros para nosotros actuar así y para nosotros, digamos que reflejar eso hacia el universo, y como el universo es un espejo, nos lo regresa. Entonces es una forma de reafirmar y eso crea que nosotros estemos en un círculo vicioso en el cual sentimos que no podemos salir. Pero esta es una forma en la cual nosotros podemos parar como esta bola de nieve que va creciendo y que va creciendo y que puede que sea, termina siendo dañina para nosotras y también termina siendo dañino para los demás, porque es lo que nosotros estamos aportando a esta realidad, a este día a día. Entonces, retomando lo que mencionamos
hablábamos hace unos momentos de irnos al camino de en medio, de ser el observador. Digamos que los dos elementos principales sería, número uno, al momento de enfrentarte a estas cosas, el otra vez no tomártelo personal. O sea, el no pongas ahí toda tu atención y toda tu energía y no permitas, a menos que sea una causa que emocionalmente por una vivencia tuya o porque sientes que ya emocionalmente tú ya no puedes permitir, y eso sucede mucho cuando hay personas que su misión de vida es venir a revolucionar ese punto, ese problema, y por eso es que hay una carga emocional tan fuerte o porque hay algún trauma de la persona, generacional de su familia, de alguna experiencia pasada. Entonces eso pues es un poco imposible decirte pues no te lo tomes personal, porque ahí sí ya es personal. Pero cuando son cosas que están pasando, una forma en que nosotros podemos ayudar es justamente el crear, el ver las cosas y ayudar, ver qué podemos hacer, pero sin emocionalmente estar involucrados. Hay una noción, digamos que es un complemento o un hermano gemelo de la empatía, que sería el veo tu sufrimiento y me conmueve, incluso me mueve muchísimo y yo también puedo llegar a sentir lo que tú sientes. Y digamos que este hermano gemelo de la empatía sería la ecpatía, el tener la capacidad de nosotros ver que la otra persona está sufriendo o que está pasando por un momento emocional difícil, pero yo el saber cómo emocionalmente poner una distancia para que emocionalmente esto no me afecte de igual forma. No es que seas insensible, ves el sufrimiento que hay en la otra persona, pero tú puedes un poco tomar esa distancia para desde esta postura más objetiva, esta postura un poco más como racional y un poco más como vivaz, con esta capacidad de hacer cosas de bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a resolver esto? ¿Cómo te ayudo a pasar esto? Y por ejemplo, profesiones que constantemente están viviendo y están atravesando y están acompañando a personas con dificultades, por ejemplo, doctores, abogados, personas que trabajan en servicio como a la comunidad, ahorita se me fue el nombre, trabajadores sociales, pues obviamente no pueden, acompañan y entienden el sufrimiento de la persona, pero si ellos se la pasaran llorando con ellos, no podrían ayudarles y no podrían usar su conocimiento para poder cambiar esa situación. Sería de igual forma el término de no tomárselo personal, el ver las cosas y emocionalmente poner esa distancia para ser una persona capaz de ver cómo lo puedo solucionar y desde mi campo de acción. Por ejemplo, una persona que es abogada va a poder hacer más sobre un caso injusto a una persona que tal vez, pues no sé, es veterinaria o no está o no tiene las herramientas de conocimiento o justamente no tiene las herramientas para hacer algo. Pero aquí el punto sería que nosotros desde nuestra medida de acción podamos hacer algo, pero primero es justamente eso, el no tomárnoslo personal, el conozco la situación pero no voy a permitir que eso emocionalmente me baje mis defensas emocionales, porque también eso, si constantemente estamos vibrando en estas emociones de vibración baja, cansancio, enojo, tristeza, pues también nosotros al momento de involucrarnos en el día a día con los demás estamos entregando eso y somos también parte de la maquinaria que sigue entregando eso al mundo y que sigue haciendo que el mundo siga reaccionando de esa forma. Mientras más personas decidan, a pesar de que tengan un día difícil, un día cansado, tratar al otro con respeto, con compasión, y con solidaridad, pues eso va a hacer muchísimo la diferencia. Si muchas más personas lo hicieran, el mundo sería muchísimo mejor y creo que todos o la mayoría podríamos estar de acuerdo con eso. Y la otra cosa muy importante de ser el observador sería desarrollar un discernimiento de en qué medida y en qué espacios consumir lo que vamos a consumir. En este caso, en primera instancia sería saber qué consumir, porque digamos que a lo largo del video he hablado como de 3 contenidos, que sería el contenido de ficción, o sea,
digamos que la mayoría es entretenimiento, ¿no? Pero sería uno ficción, que son historias, son películas, son series, son novelas. La otra sería un entretenimiento más como de lo que está pasando en la realidad, por ejemplo, que eso ya sería como chismes o como cosas entre celebridades y cosas así como, ay, ya te enteraste que tal persona se peleó con tal y se separaron, no sé qué. Y la otra cosa serían las noticias de, está pasando tal cosa, que está pasando tal situación en este país o en tu país están pasando tales cosas. Entonces digamos que esos son como los tres como ejes temáticos en el cual he separado como cuando decimos el contenido de consumir, que sería pues las noticias, entretenimiento de farándula y entretenimiento de ficción, ¿no? Entonces sería nosotros en qué medida nosotros aprender a qué consumir. Por ejemplo, en la ficción, qué cosas, si es como quieres cambiar tu dieta y tienes una cierta como chance de, no sé, calorías, de entre, no sé, comerte un pastel o comerte unas galletas, ¿qué prefieres? ¿En qué prefieres gastar esas calorías? En este caso, como en la ficción, en las cosas que te pueden sumar, ¿prefieres una serie que puede sentirse densa, de que es bien interesante, pero cuando la terminas de ver te sientes enojado, cansado, frustrado, pero te encanta y quieres ver en qué termina, entonces, bueno, te la chutas? ¿O prefieres decir, bueno, en lugar de comerme esas galletas, no sé, me voy a comprar un plátano, yo qué sé, ¿no? Ver una cosa que sea un poco más ligera y que incluso tenga un mensaje en el cual te haga sentir muy calentito y confortado. Entonces, en el sentido de la ficción, en el del entretenimiento también, que eso me gustaría como hablar de eso un poco más adelante en unos minutos, pero sobre todo en el énfasis de las noticias, de las cosas que mundialmente están pasando y el decir, oigan, ¿qué creen? Es que tal conflicto se desató en tal lugar y nosotros necesitamos ver esto, necesitamos poner nuestros ojos en este conflicto. Entre más personas lo vean y entre más personas lo sepan, digamos que es una forma en cómo nosotros protegemos y cuidamos a través de nuestra atención, porque otra vez donde tú pones tu atención, pones tu energía, puede producir que, por ejemplo, cuando un caso se vuelve muy viral, es que las autoridades pues digamos que ponen más de sus recursos o hacen que la cosa se acelere para que se resuelva. Muchas veces desafortunadamente y más aquí en México no sucede, pero es la forma en que nosotros podemos hacer algo y es aportar más que simplemente pasar de largo y que no nos importe el asunto. Y por otro lado también sería, primero, qué consumir, qué sí es necesario que yo sepa, qué sí me va a sumar y qué sí estoy dispuesta a decir, bueno, pues me voy a chutar esto, ¿no? Al fin que también es sano y necesario como ver algo para pues desestresarnos, algo que es entretenimiento, también está bien, también es válido, también venimos aquí a divertirnos, a relajarnos. Y por otro lado sería saber en qué medios ver esa información, en qué medios consumir, sobre todo en las noticias. Sabemos que una cierta situación, dependiendo de los intereses de qué entidades, de qué entidades políticas, de qué intereses se va a manejar una sola situación. Entonces, ya sea que nosotros como veamos diferentes medios de contenido para encontrar la realidad más neutra y nosotros crearnos nuestra propia opinión, o también por otro lado en las noticias, y eso se ve mucho, de que hay ciertas noticias que pueden ser muy amarillistas y que en su tiempo al aire muestran muchísimas noticias bastante densas, bastante fuertes, y que su programación sea la mayoría de esas cosas. Como decíamos, es bueno visibilizarlo, es bueno saber que existe, es bueno nosotros verlo, porque al verlo es importante, porque el primer paso para hacer algo al respecto es verlo, y ya después nosotros podemos intentar en nuestro día a día hacer cambios para que esto en la medida de lo posible no siga sucediendo, o incluso ya nosotros aquí en México, en un lugar en el cual no es seguro, nosotros al verlo y saber que estas cosas pasan podemos tomar nuestras propias precauciones. Y también pues nosotros a través de, si en la materialidad nosotros no podemos hacer mucho, pues irnos a el otro recurso, que sería a través de pues vibrar con estas emociones positivas, mandarle mucha fuerza y mucha luz a las personas que lo están pasando mal. Tal vez no podemos hacer más en nuestro día a día cotidiano, pero eso es algo que sí podemos hacer, y eso es algo que sí está en nuestro control, en nuestro como círculo de acción.
Entonces también el saber en qué medios consumir, en qué medios consumir la información, porque a qué intereses representa. También es cierto que hay personas que cuando hacen estas labores periodísticas lo hacen realmente por amor a la verdad y por amor a demostrar desde su propia visión lo que ellos consideran que es lo justo, y que realmente lo hacen para que las personas estén informadas y para que las personas sepan y para que la verdad se esclarezca. Esas personas tal vez no tengan los micrófonos más altos ni el sonido más fuerte, pero existen, y si nosotros las buscamos podemos encontrarlas y nos ayudan a crear nuestra propia opinión. Y también el darnos cuenta de en qué medios sí me están dando información, pero también me están como que por debajo de la mesa dando pues estas como estímulos que me están llevando a emocionalmente yo volver a sentir esas vibraciones emocionalmente bajas que a mí emocionalmente me hacen mal, y ya vimos que física, mental y emocionalmente me pueden afectar. Y si también por debajo de la mesa nos están trayendo estas creencias negativas que si nosotros seguimos consumiendo y reforzándolas, las estamos haciendo más y más fuertes. Perdón por el ruido que se empezó a escuchar de la nada. Y bueno, quería antes de terminar hacer una mención importante a todos estos como medios que hablamos, el medio del entretenimiento de farándula, de cosas que pues sí suceden, no es ficción, es lo que está sucediendo, pero que se pelea con quién, que se divorcia de quién hace como que se pelea con tal, es un poco que, o sea, claro, es súper interesante, y lo dice una persona que me encanta el chisme, me encanta esas cosas, y sí me he dado cuenta que yo consumo mucho de mi tiempo consumiendo ese contenido y sabiendo quién se peleó con quién y quién hizo tal y por qué tal, o sea, lo reconozco, y desde ese lugar y desde esa experiencia yo estoy haciendo este video y estoy como comunicando esto, de lo cual me di cuenta. Y es que, como vimos, donde nosotros ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y si todos, realmente todos, toda la humanidad estuviéramos poniendo nuestros ojos y haciendo cosas en nuestra realidad, tanto como que tanto vibracionalmente mandando nuestra luz y mandando nuestro amor, como también en la materia haciendo algo, pues sabemos que se puede llegar a materializar un cambio. Y por eso es que esto ya como que entra un poco en todo este como mundo de las teorías conspirativas, pero digamos que hay ciertas individuos, entidades, personas, energía, que su interés es que nosotros estemos distraídos, y por eso yo siento que la mayoría de este mundo, si no es que todo, el de la farándula, tiende a ser un circo para distraernos, de que es algo que realmente no nos va a sumar. Sí, nunca vamos a estar consumiendo siempre cosas que nos sumen, cosas que nos expandan. Digamos que es lo recomendable, y estaría genial que destináramos parte de nuestro día, de nuestro tiempo a hacerlo, a cosas que nos nutran tanto emocionalmente como también mentalmente, ¿no? O mínimo que no nos hagan estar emocionalmente en una como que vibración baja, enojados, molestos, tristes. Pero pues sí, también es válido entretenernos, es válido ver cosas que simplemente nos hagan como desconectar la mente, es válido, es hasta sano. Pero digamos que ya esos mundos de la farándula y del circo, pues justo terminan siendo una forma de cómo distraernos de las cosas que realmente son relevantes, tanto en nuestra vida, de un día realmente despertar y decir, ¿qué diablos estoy haciendo con mi vida? Realmente me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, me gustan mis hábitos, me gusta la persona que yo estoy siendo, realmente esto me gusta. O sea, tanto hacer esas cosas, tal vez eso, como una pequeña gota o una pequeña persona que hace cambios en su realidad, pueda parecer que no es tan trascendental, pero si todos empezaran a hacerlo, tanto en sus propias realidades como ahora sí, de este trabajo no me está pagando como yo merezco, no es justo que tales personas no paguen impuestos, todas esas cosas, si más personas realmente hicieran este trabajo de despertar, o bueno, despertaran y luego hicieran algo con eso, realmente sería bastante devastador para los intereses de esas personas, entidades, energía que no les conviene. Entonces, este circo para distraernos claramente es para seguir manteniendo todo este como sistema en el cual vivimos, y no nos está permitiendo a nosotros darnos cuenta que tenemos el poder de transformar nuestra realidad. Tal vez mi realidad, en comparación a todo lo inmenso que es el mundo y todo lo
gigantesco que es el universo, tal vez parezca algo muy pequeño, pero que cada una de las personas empezaran a hacer estos cambios y estas transformaciones, primero su día a día, de yo me doy cuenta que estos hábitos no me ayudan, voy a hacer estos cambios por mí, a pesar de eso que puede parecer que no está retribuyendo nada a las personas, retribuyendo nada al colectivo, en realidad sí lo está haciendo porque puede inspirar a que otras personas lo hagan, y luego también ese autorrespeto y amor hacia uno mismo se traslapa a seguir tratando a las demás personas de esta forma, y eso crea estas redes y esto crea que esta energía se expanda. Entonces claramente esto no le conviene pues a lo que hablamos, a digamos que estas energías que no les conviene que nosotros hagamos estos cambios que pueden parecer que no, pero sí transforman y sí cambian. Entonces, todo esto que acabo de mencionar viene a que quisiera ejemplificar con unas vivencias que estuve atravesando estas últimas semanas, y que al darme cuenta de eso es que dije, voy a hacer este video, como que se ornamentó la idea de todo lo que acabo de mencionar, que ya tenía como que pequeñas nociones, pequeñas reflexiones, pero ahora sí ya justo ornamentado, estructurado para comunicarlo. Y es que hace unas semanas, unos meses, se estrenó una película, la cual no voy a decir su nombre porque sería otra vez darle más difusión, hablar más del tema, justo, o sea, ya no quiero darle más energía a este tema, pero yo me lo tomé muy personal, y entonces todo lo que representaba esta película, la forma horrible en la cual se hizo, el desconocimiento en la cual se hizo, todo eso, y las noticias que sacaban de eso, y las opiniones de las personas, y también todo este descontento de las demás personas, pues yo me fui como nutriendo de eso, y nutriendo porque era algo que consumía, o sea, mi tiempo libre, casi el 80-90% era para ver el contenido que hablaba de eso. Entonces yo me di cuenta tiempo después de que llevaba semanas, tal vez 2-3 semanas, sumida, como que ya hasta yo me sentía como contraída, como en lugar de estar expandida, en lugar de sentirme tranquila, de sentirme feliz, me sentía así como enojada, como emocionalmente tiesa. No sabría cómo explicarlo, pero me di cuenta que gran parte de eso era justo porque estaba consumiendo esas noticias, esas cosas que al final de cuentas, o sea, sí, claro, que una persona desde su desconocimiento e ignorancia haga una película que se vuelva mediática y que personas que no conocen de estas problemáticas crean que esa es la realidad, o sea, sí es una problemática de la cual se debe de hablar, pero yo justamente me lo estaba tomando personal y dejaba que eso afectara en mis emociones del día a día, no me daba más tiempo mental para enfocarme en cosas tales que sí eran mi responsabilidad como en mi día a día, pero también no me daba ese chance para pensar en otras cosas que fueran más constructivas para mí, que me sumaran. Entonces me di cuenta que me había atrapado a mí misma en este circo, que ok, tal vez sí hay que verlo, señalar, decir eso está mal, pero después irte y no permitir que eso siga teniendo más suma en tu día, tanto emocional como mentalmente. Entonces, digamos que esa fue la motivación para hacer este video, y las conclusiones con las cuales me gustaría que nos quedáramos para nosotros pues escuchar estas palabras y luego seguir con nuestra vida y hacer estas cosas, es que cuando nosotros nos enfrentemos con información, lo hagamos desde la compasión, pero también desde el discernimiento, que no nos cerremos y seamos insensibles a, bueno, como esto no está sucediendo en mi país, yo no voy a consumir información del tema, no me voy a informar, pero que también nosotros sepamos hasta qué punto, qué información, cuánta información consumir, en dónde y cuál es el lugar que yo le voy a dar en mi día a día. Y es como que me puse a investigar mucho sobre eso. Siento cómo emocionalmente me estoy cerrando, me estoy sintiendo apagada, me estoy sintiendo contraída, me estoy sintiendo mal. Bueno, voy a buscar otra actividad, otra cosa que me haga sentir bien. Por ejemplo, no sé si viste mucho de esta información, tal vez sentarte a meditar y a contactar con estas emociones emocionalmente positivas, o incluso vivir la densidad de esa emoción, vivirla hasta que se agote, hasta llegar como a esta catarsis de emocionalmente sacar la frustración, la ira que te dejó. Eso es sano, es importante, pero el hacer que emocionalmente no te estés como que constantemente enfrentándote a esas catarsis sin razón. Es importante vivir las catarsis, pero vivirla como varias veces seguidas por algo que ni siquiera sea un reto
que está personalmente en tu camino y que personalmente tú tienes que atravesar, es algo que te quita energía para poder atravesar tus propios retos personales. La siguiente conclusión sería aprender y tener la maestría a ser el observador, el observar sin que esto nos quite nuestra paz. Como mencionábamos, si vemos noticias completamente desgarradoras, obviamente que emocionalmente nos va a producir algo, y si necesitamos hacer esta catarsis y llorarlo, es importantísimo porque somos humanos, pero también nosotros podemos convertirnos en los maestros de nuestras emociones, sentir las emociones, dejarlas fluir, pero tampoco que estas emociones nos lleguen a digamos que a ahogar, nos lleguemos a ahogar en ellas. Y también que al momento en que vayamos nuestro día a día y que veamos que también nos están queriendo como mostrar imágenes, mostrar cosas, tal vez nosotros ni siquiera dijimos, voy a buscar tal cosa y yo decido ver esto, ¿no? Como que te lo muestro aquí, tal. El no enfrentarnos a través de la ingenuidad, a través de que, es solo una película, es solo una serie, por favor, no te lo tomes tan en serio. El darnos cuenta de cómo, si no tenemos esta visión crítica de cómo estamos viendo las cosas, podemos estar como por debajo de la mesa, seguir como reforzando creencias que pueden ser negativas tanto a nosotros como individuos y como personas, y tanto al colectivo. Y por último, una persona que vaya poco a poco transformando su realidad, incluso desde su pequeño granito de arena, desde su pequeño como círculo de acción, puede parecer que no es trascendental, pero como lo decíamos hace poco, sí lo es, porque entre más personas se dirijan hacia los demás y vayan por la vida demostrando amor, haciendo actos de servicio, mirando a las personas con respeto, tratándolas con respeto, va a hacer que poco a poco esta realidad se vaya transformando. Sería como una revolución que va de poquito a poquito y casi imperceptible, casi sin que se dé cuenta, hasta que sea tan grande que sea casi que sea tan grande por la luz y el amor con la que se está haciendo, que sea imparable, porque al final la luz y el amor sí son energías imparables. Cuando tú sientes amor hacia algo, hacia alguien, esa energía es tan fuerte y te sostiene tanto que si tú te aferras a ella y si puedes encontrar ese amor en todo lo que te rodea, puedes transformarte tú y puedes transformar a los demás. Eso sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado. Si te resonó algo, si tienes alguna duda, comentario, alguna cosa que quieras externar, puedes dejarlo en los comentarios. Otra vez, muchísimas gracias por estar aquí. Que estén muy bien y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.